Estás transmitiendo en vivo. Bueno, buenos días para todos, ¿cómo están? Estamos transmitiendo en vivo para iniciar en un ratito nada más una conversación con Eliezer Budasov. Estamos hablando de lo que va a ser, de lo que es ya la convocatoria Paraná en Crónicas, que organizamos desde la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Paraná, junto a la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER, particularmente con el área de Extensión y Cultura, también con el Sindicato de Prensa de Trabajadores de la Comunicación, con CETPIC, y el Diario de Paraná. La convocatoria consiste en invitarlos a intervenir de un certamen de crónicas, ¿no? Concretamente. A partir del 1 de julio, en pocos días nada más, vamos a abrir la recepción de trabajos. Pueden hacerlo a través del correo electrónico, que es paranaencrónicas@gmail.com. Del 1 de julio al 1 de septiembre va a estar abierta la convocatoria, luego un jurado integrado por un miembro de cada una de las instituciones organizadoras van a evaluar esos trabajos, y a partir del 20 de septiembre se van a estar publicando en el diario de la ciudad todos los domingos hasta completar 12 trabajos seleccionados que van a contar con un premio. El acompañamiento del Banco de Entre Ríos, que está auspiciando esta actividad y a quien agradecemos su participación. Nosotros queríamos tener esta instancia con un periodista que es de la ciudad de Paraná, que se formó aquí en la Facultad de Comunicación Social y que después inició un largo recorrido que comenzó en la revista Análisis, siguió por diarios de aquí, después continuó en Rosario, en la capital de Rosario, en los suplementos especiales de la capital, que tuvo luego un despegue a partir de su intervención en distintos escenarios latinoamericanos, pero particularmente con el premio Nuevas Plumas, que le otorgó a Eliezer una visibilidad muy importante con aquel texto del hombre que se convirtió en espejo. También fue finalista del premio García Márquez, nada menos, con el texto El Señor de las Papas. Eliezer fue luego convocado por la revista Etiqueta Negra, fue editor durante 2 años, posteriormente estuvo en el New York Times en su versión en español para América Latina, y ahora está trabajando en el país de España en producciones especiales y como editor también de lo que entrega el país para esta parte del territorio. Pero ya está ahí el amigo directamente de Ciudad de México. Un gusto saludarte, Eli. ¿Cómo estás? Juli, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo va la cosa por ahí? ¿Todo bien? En Bien. este escenario raro que nos toca. Sí. Bien. Hoy he madrugado para conversar con vos. ¿A qué hora estamos ahí? No, bueno, acá son las 10 de la mañana. Ah, bueno, está más o menos razonable. Bueno, ahí se está sumando gente a la transmisión. Te contaba Eli, estaba haciendo la introducción acerca de qué se trata la convocatoria de Paraná en Crónicas, que organiza la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad, pero que interviene también la Facultad de la UNER, el Diario y CETPIC, el Sindicato de Prensa. Y queríamos tener esta instancia con vos un poco para incentivar a la participación, por supuesto, y para dar algunas guías, digamos, ¿no? Porque si bien, qué sé yo, es un género cada vez más, con mayor fuerza y mayor visibilidad dentro del periodismo y de la narrativa de no ficción, me parece que está bueno conversar y que la gente que tenga ganas de participar se lleve algunas ideas para emprender el camino y escribir un texto que pueda estar en la convocatoria. Entonces la primera pregunta en ese sentido sería que busquemos algún tipo de definición de crónica, porque en la facultad me acuerdo cuando uno empezaba a estudiar comunicación social por caso, la crónica era
la situación en que el periodista participaba del acontecimiento o era testigo directo, entonces lo narraba de modo cronológico y podía contar los hechos sucesivamente, y eso era un poco lo que lo diferenciaba de la noticia. En tu criterio, digamos, ¿qué definición de crónica podríamos abordar? Sí, a ver, digamos, como la parte de presenciar o de participar o de estar presenciando los hechos es bastante, digamos, como acertada, ¿no? En relación con la crónica. Aunque, a ver, digamos, ¿no? Hay grandes textos de crónicas que se han hecho durante mucho tiempo que no tienen que ver con un acontecimiento del presente, sino del pasado, ¿no? Digamos, no sé, crónicas Claro. del 11 de septiembre. Hay una crónica muy, muy buena que salió hace tiempo de un autor norteamericano que se llama Tom Junod, que se llama El hombre que cae, por ejemplo, ¿no? Y es un tipo que básicamente va a investigar la historia de los tipos que se tiraron de las Torres Gemelas, los que se tiraban porque no aguantaban el calor y no sé qué. Es una gran crónica, tiene un montón de momentos en tiempo presente porque él habla con los familiares y no sé qué, pero el hecho en sí que está investigando es un hecho que ocurrió en el pasado. Pero a ver, para no complicarlo, digamos, ¿no? Yo creo que la forma más simple de describirlo sería decir que la crónica es periodismo en un formato narrativo, digamos, ¿no? Es que básicamente lo que estás haciendo es contar una historia, digamos, ¿no? Contar una historia y, digamos, y para contar esa historia es como la misma noticia, digamos, habitualmente tenés un personaje o tenés un escenario o tenés, digamos, sí, tenés impresiones, digamos, ¿no? Impresiones sensoriales, se supone que deberías poder trasladar a la persona que está leyendo a el lugar, digamos, o al escenario de los hechos, digamos, ¿no? Entonces, digo, porque también esta cuestión de que los hechos van en forma cronológica se aplica más tal vez, digamos, no sé, a la crónica deportiva, por ejemplo, pero hay un montón de técnicas, un montón de textos que empiezan en el pasado, saltan al futuro, vuelven al presente. Habitualmente uno tiene una cosa que se llama como un momento cero, que es el momento en el que estás ahí. Pero yo lo que diría es que una crónica básicamente es eso, digamos, ¿no? Es como periodismo en un formato un poco más narrativo, digamos, ¿no? Yo te podría hacer la pregunta abierta así de cómo elegir un tema para abordar una crónica, pero por ahí capaz que de la experiencia se cierra un poquito más. En tu caso, digamos, cómo elegís los temas que para vos pueden ser o pueden permear en un texto narrativo que tenga un horizonte de crónica. A ver, hace rato que no escribo crónica, digamos, ¿no? Estoy súper encerrado, pero bueno, como todo el mundo. Eh, es difícil, digamos, es difícil saber exactamente cuándo tenés un tema entre las manos, pero yo empecé a hacer como crónica, digo, viviendo en Paraná y trabajando en el semanario Análisis. Yo me acuerdo que, digamos, peleé o durante un tiempo pedí hasta que conseguí que me dieran una página para escribir, digamos, como crónicas urbanas, ¿no? Eh, y, y de alguna manera digo, en ese momento cuando yo elegía un tema para una crónica, básicamente era algo que formaba parte de mi vida cotidiana o algo con lo que me topaba y que a mí me parecía que valía la pena contar, digamos, ¿no? Bueno, ahí Aunque fuese recuerdo Sí, algunos textos, por ejemplo, para poner en términos así concretos algunas cosas que elegiste, que me acuerdo fueron las primeras, que tiene que ver con un bar en calle Santiago del Estero y Urquiza, reconocido, el bar de Leto. el bar del Héctor, exacto, y también sobre Marcelo Universal, creo que hiciste una crónica en alguna oportunidad, me Yo no me parece. acuerdo. Mirá, tengo más. Oh, papá. Bueno, sí, es una crónica de Bueno, Marcelo pero el bar Universal. del Héctor, sí, ¿no? ¿Te Sí. acordás? Bien. Sí, bueno, digamos, sí, sí, tal cual. Claro, que era en realidad una especie de escenario cotidiano, digamos. No, no es que, digo, no es que tuviese nada más maravilloso que aquello, digamos, que generaba para mí, ¿no? A ver, hay una autora también estadounidense que es buenísima, que dice que
la cuestión para contar una crónica, que digamos que la clave para contar una crónica es que vos pienses si tenés algo con lo cual podrías entretener o contarle a gente desconocida en un bar, ¿no? O en un restaurante. Digamos, y eso es algo que usábamos igual en Etiqueta Negra, ¿no? Usábamos como un autor porque con cualquier autor usábamos lo mismo. Es como, vos imaginate la situación de que estás en un bar con 5 o 10 personas desconocidas y si podrías durante, no sé, 15 minutos contarles una historia y cautivarlo, digamos, ¿no? Si vos haces eso, es posiblemente porque tengas una historia entre manos, digamos, ¿no? Y yo tengo una prueba como clarísima, ¿no? Que aparte también es esto, es como, digo, no sé, un perro, digamos, ¿no? O tengo un perro que es maravilloso, yo he escrito sobre un perro callejero que yo tenía en Rosario, digamos, ¿no? Era un perro, digamos, blanquito, que era una maravilla, porque, digamos, era un perro callejero que venía a dormir a mi casa todos los días a las 9 de la noche y a las 8 de la mañana se piraba y estaba, y a mí me parecía una maravilla, y yo le contaba sobre el perro a la gente, digamos, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, todos tenemos un perro, o todos tenemos, no sé, un tío Pancho, digamos, ¿no? Que se emborracha en las fiestas de diciembre y dice boludeces. Ahora, el tema es por qué, digamos, mi tío es una historia y no todos los tíos son una historia, digamos, ¿no? Entonces, el tema es básicamente que tengas algo que te mueva a contarlo, digamos, a la gente y que de alguna manera puedas como cautivar a la gente. A mí me pasó eso con la crónica que ganó en Nuevas Plumas, la historia de Nahuel Maciel, digamos, ¿no? Eso es una historia que contaban todos nuestros viejos compañeros más veteranos en análisis, cuando vos y yo entramos a trabajar ahí a los 19, a los 20 años, la gente contaba eso en la redacción y a mí me parecía una historia alucinante. Y vos le preguntabas a alguien, digamos, si alguien había escrito esa historia, y te decían, sí, esa historia ya salió, digamos, ¿no? Nada, había salido en un texto de la revista Noticias en los 90, digamos, pero en realidad era una historia que no estaba contada. Y cuando yo empecé a buscarla, digamos, yo iba a cualquier lado y contaba esa historia a gente desconocida y todo el mundo quedaba fascinado, digamos, ¿no? Eh, entonces, a ver, creo que digamos que el criterio este de que es una historia que le contarías a alguien, digamos, a alguien aunque no conozcas, que te sentarías en un asado familiar el domingo y dirían, che, no saben, en este bar, digamos, se murió una persona tomando, ¿no? Y empezás a contar una historia, que de hecho era lo que pasó en el bar de Letor, digamos, tenían gente que se había muerto, era tan fiel que se había muerto en la barra tomando, digamos, ¿no? Y entonces también ese bar que tenía digamos, un encanto particular, también la cuestión es explorar por qué te provoca esas cosas, digamos, ¿no? El tema es que lo que tenés que contar tiene que tener algún tipo de sentido, porque, digamos, yo me acuerdo que muchas veces iba los viernes por la mañana, los jueves salía el semanario Análisis donde salía mi crónica en la contratapa, y los viernes por la mañana yo iba a contar, digamos, iba a leer a veces la contratapa al programa de Antonio Tardelli, digamos, ¿no? Que era muy temprano en la mañana. Sí, que era muy temprano en la mañana. Lo que sucedía a veces es que yo siempre he sido como muy noctámbulo para trabajar y a veces no dormía. A veces simplemente me pasaba toda la noche despierto, me iba a leer, digamos, el texto y volvía, ¿no? Y me acuerdo una vez que tuve, digamos, no sé, era otoño, eran las 7 menos cuarto de la mañana, yo iba caminando por calle Santiago del Estero, que tiene como todos estos árboles en copas que se tocan arriba. Y en otoño es bellísimo, digamos, ¿no? En otoño a las 7 de la mañana es, digamos, es bellísimo. Y me acuerdo que una de las veces que iba caminando a la mañana estaba como conmovido por esa cuestión de todos los árboles soltando las hojas y todo eso. E intenté escribir un texto de eso. Creo que de todos modos lo escribí. Pero era una mierda, digamos. No, no, o sea, a ver, no es que era una mierda, digamos. A ver, era un texto en el que yo me forzaba por reflejar una belleza que a mí me conmovía. Pero el problema es que, digamos, reflejar simplemente una belleza,
no sirve de nada si no tiene algún tipo de sentido, digamos, ¿no? Ujú. Hoy, por ejemplo, ese texto, Sería digo, como una postal, digamos, ¿no? Sería como un texto, no, exacto. no quiero quitarle valor, digo, ¿no? Es una postal de una instantánea, si querés, pero no es una crónica. No, pero exacto, exacto. Porque Ujú. además, digamos, lo que pasa con eso es que es algo que no solamente yo he visto, es algo que mucha gente ve en Paraná, mucha gente que ha pasado por la misma calle. Entonces, el truco ahí es poder decir algo al respecto, digamos, ¿no? O Claro, sea, digo, en virtud de eso te pregunto una cosa. Bueno, García Márquez en alguna oportunidad, entre tantas cosas que dijo acerca del relato periodístico, decía esto, que justamente esta cuestión de que la gente por ahí quiere que le cuenten incluso lo que ve, digamos, lo que vio. Si vio un accidente, si una persona ve un accidente, va a ser la primera persona que al otro día va a buscar el diario para ver qué dice el periodista sobre el accidente. sí. Eh, Bueno, Eso por un lado, ajá. Y por el otro, el trabajo este entre lo particular y lo universal, que yo te he escuchado como referir en algunas oportunidades de trabajar eso, ¿no? Lo de tan particular que se vuelve universal y demás. bueno, la primera parte que vos decís me parece que es algo fundamental para el ejercicio de escribir en general, ¿no? O sea, cuando uno se sienta a escribir algo, vos decís, ¿pero a quién le va a interesar esto, digamos? ¿No? Si ya todo el mundo lo conoce, o sea, ¿por qué mi experiencia vale la pena más que la experiencia de otros, digamos? ¿No? Eso pasa con cualquier persona que se siente a escribir algo para publicar. Y el tema en realidad de la crónica, y lo que pasa con un montón de libros o historias también, es que uno a veces lo que hace es poner en palabras, digamos, lo que otra gente ha pensado, pero no ha puesto en palabras, digamos, ¿no? O sea, digo, los mejores libros, las mejores crónicas son aquellas en que cuando uno está leyendo, uno asiente con la cabeza. Cuando uno subraya un párrafo en un libro, es porque lo que está diciendo habla de algo que ha vivido uno, digamos, ¿no? Entonces, por un lado eso, digamos, ¿no? Por un lado, un montón de veces la crónica consiste en, digamos, en poner en palabras o en tratar de hacer que la gente vea y comprenda algo que ve todos los días, digamos, ¿no? Creo que además esa debería ser como la aspiración máxima. En Etiqueta Negra siempre se usaba eso, incluso seguramente teníamos alguna frase o un par de expresiones ya hechas. Y el tema es, lo que nosotros buscábamos era como lo extraordinario en lo ordinario, digamos, ¿no? Porque, a ver, hay una confusión, la gente, sobre todo con los pitches, con las propuestas que recibíamos en etiqueta, la gente creía que hacer crónica es buscar el personaje más freaks posible Claro, y escribirlo como un poema, digamos, ¿no? Y no, man, no no. se trata de eso, digamos, ¿no? Entonces, el tema es que, digo, uno de los textos más, digamos, como más exitosos que tuvimos cuando yo estaba como editor de la revista es justamente de El Señor de las Papas, que en realidad era un texto sobre la papa, digamos. Si Claro. vos te pones a pensar, no hay nada más difícil que tratar de decir algo acerca de lo cotidiano, de lo más cercano, porque lo damos. Eh, Y la segunda parte de lo que me preguntabas, creo que también Ujú. tiene que ver un poco con eso, eh, que es, sí, hay gente, yo tengo esa muletilla, digamos, todo el tiempo, hay gente que lo comenta, que es lo universal en lo particular. Y eso me parece clave porque la crónica es algo, digamos, justamente que tiene como contenido su caballo de Troya es lo Ujú. particular. Es una historia en particular que vos viste, pero en realidad la idea es que eso sea vehículo para contar algo universal. Lo que hace que si vos estás contando una historia de Paraná, si yo estoy contando una historia de cómo me conmueve, digamos, la caída de hojas en otoño, que es una experiencia que no es exclusiva de Paraná, sino que es universal, la idea es que Ujú. vos puedas reflejar a partir de eso eh, algún tipo de sensación que pueda, digamos, que pueda llegar o que pueda conmover a alguien que viva una experiencia parecida, digamos, en cualquier otro lugar del mundo. Digamos, ¿no? Ujú. Entonces, para mí, me acuerdo lo de las hojas cayendo, digamos, en calle Santiago del Estero.
para mí en realidad después me di cuenta y se transformó en una experiencia la primera experiencia que yo tuve realmente interior de reconocer que estaba envejeciendo, digamos, ¿no? Y no Ujú. mal, digamos, ¿no? Pero cuando, digamos, digo, o sea, cuando era chico no me gustaba el otoño, digamos, ¿no? Y las hojas que caían de los árboles, o sea, no me importaba, digamos, ¿no? Entonces, posiblemente también estaba cambiando mi sensibilidad. Y eso, digamos, ¿no? El que tu sensibilidad se transforme con el paso de los años es un asunto universal, digamos, ¿no? Eli, si tenemos que hacer como dividir aguas o empezar a plantear una distinción entre lo que sería una crónica y si elijo, en vez de hacer una crónica, un perfil, que sigue siendo un texto periodístico y que tiene aspiraciones narrativas, digamos, ¿no? ¿Qué tiene que tener un perfil, digamos, ¿no? Que no estamos hablando de una entrevista simplemente, ni de poner un diálogo directo, que quiere decir pregunta-respuesta, ¿no? Sino que se apela a otro tipo de recursos y otros modos de contar. ¿Cómo Bueno, concebís vos el perfil? o sea, a ver, digamos, el perfil en realidad es una especie de crónica sobre una persona, digamos, ¿no? Pero es lo que vos decís, no es simplemente una entrevista. A veces, digamos, un perfil involucra entrevista, eh, pero lo que uno hace es narrar. Hay grandes perfiles en la historia, algunos de los textos periodísticos más emblemáticos es uno de Gay Talese que se llama Frank Sinatra está resfriado, y es un gran perfil que él a Sinatra sin haber hablado nunca con él, digamos, ¿no? Eh, entonces, el perfil tiene que ver mucho, digamos, con la observación de los rasgos de la persona. Julio Villanueva Chang, el director de Etiqueta Negra, solía decir una cosa que era buenísima, y es que nosotros leemos perfiles porque queremos ver también cuestiones, digamos, relacionadas con nuestras vidas. Entonces él decía que la lectura del perfil es una lectura de autoayuda, digamos, ¿no? Una Ujú. lectura de autoayuda en el sentido de que querés ver cómo otras personas, y sobre Lo todo hicieron, ¿no? ¿qué? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo hicieron otras personas, digamos, determinadas Exactamente. cuestiones, digamos? Por Ujú. eso también, digamos, digo, los perfiles de personas súper famosas suelen ser también más, digamos, como eh, algo muy leído de la gente, porque la gente quiere ver esta historia de, nada, digamos, ¿no? De cómo las hermanas Williams practicaban tenis desde chica y su padre la llevaban hasta que llegaron a ser lo máximo en el mundo, digamos, ¿no? Es como, si ellas pudieron, yo también. Pero la historia de Nahuel, que fuera, digamos, de un determinado ámbito, era absolutamente desconocida. Ujú. Y también es una historia universal, ¿no? O sea, vos te enterás de lo que hizo y decís, bueno, ¿cómo lo hizo? Digamos, ¿no? Ujú. En el perfil hay muchas cosas que provienen de la observación de la persona y que uno elige algunos detalles que son elocuentes acerca de lo que es esa persona. Yo me acuerdo que en un momento es algo, por ejemplo, que yo hago siempre con mis amigos. Es un ejercicio horrible, ¿no? Pero yo pienso, no es un ejercicio horrible, digo, es horrible cuando uno piensa en escribir un obituario sobre los amigos, ¿no? Pero, pero, pero si vas a perfilar un amigo, digamos, yo me acuerdo que uno siempre ve algunos rasgos que son elocuentes de lo que son las personas, sin Ujú. necesariamente, digamos, que sean los más evidentes. Yo me acuerdo que en una época, no sé si vos seguís fumando o no, pero en una Ujú. época, digamos, vos eras tan ansioso que ibas cortando pedacitos de papel de los atados de Sí. cigarrillo y te lo Ajá. comías. O sea, te Sí. comías, no solamente fumabas, sino que te comías parte de El los papel, atados. sí, es verdad. Eso sería un rasgo que habría que poner en un perfil tuyo, digamos, ¿no? Porque es muy elocuente acerca de la ansiedad. Hay un texto muy bueno de Orson Welles que cuenta que están sacando, digamos, a un condenado a muerte, ¿no? Para llevarlo a Ujú. la horca. Entonces dice que, cuenta que, bueno, nada, que los oficiales, los guardiacárceles lo vienen a buscar,
se lo llevan y cuando lo van llevando de paso en el camino, el tipo se frena al condenado a muerte y hace un, digamos, una elipsis, pasa por el costado para no manchar sus zapatos en un charco. Ujú. Entonces, Claro, la pregunta es, ¿quién se preocupa por no mancharse sus zapatos cuando lo van a ahorcar? claro, tal ¿Sí? cual. Ese detalle es un detalle muy Claro, elocuente de lo que es una persona, digamos, sí, ¿no? de la personalidad o del carácter, ¿no? Eli, y Claro. un perfil, más allá, planteaste para mí cosas muy importantes, que es fundamentalmente la observación y encontrar estos detalles que definen la personalidad del personaje. Digamos, pero muchas veces lo hemos visto en perfiles que aparecen como otros testimonios a contar o otros documentos a contar. No es solamente el encuentro y la observación con el personaje, sino también la búsqueda de información o un recorrido alrededor de ese personaje para conocer otros aspectos o para poder Ah, no, definirlos de otros lugares más allá de lo que él dice o lo que yo puedo ver de él, ¿no? no, por supuesto, por supuesto. Porque aparte, digamos, bueno, este perfil que yo te contaba de Frank Sinatra está resfriado, justamente, él nunca habla con Frank Sinatra, digamos, ¿no? Ahí O está. sea, Ujú. él los ve en un montón de situaciones con su personal, entrevista a un montón de gente que ha tenido, investiga su historia, pero nunca puede hablar con él, digamos, ¿no? Y es un perfil absolutamente válido también, porque describe, digamos, un montón del personaje sin que él dé, o sea, no es un misterio, es que nosotros siempre tratamos de mostrar la mejor parte de nosotros mismos, digamos, ¿no? Ujú. Y entonces, Claro. y de hecho nosotros, o sea, somos los mejores para engañarnos a nosotros mismos. Entonces también es probable que nuestros recuerdos, digamos, nuestros recuerdos de la infancia, nuestras memorias, eh, también estén falseadas, no ni siquiera porque queramos mentir, digamos, sino porque, bueno, nos inventamos una forma de historia que le dé sentido a los recuerdos que tenemos del pasado, pero eso no quiere decir que sea verdad. Si nosotros vivimos un acontecimiento juntos en el pasado, vamos a tener un montón de versiones distintas, digamos, ¿no? Entonces, eh, sí, tal cual lo que vos decís, digamos, ¿no? Un perfil de una persona se construye con un montón de testimonios, digamos, y no solamente con la versión de la persona, porque además la entrevista, por más natural que sea, es una situación forzada, digamos. Ujú. Bueno, quiero decir a toda la gente que está mirando la entrevista que si quieren hacer alguna pregunta, nosotros vamos a ir observando eso y por ahí sobre el final de la transmisión va a tener una hora, vamos a tratar de reproducir la pregunta y para que Eli tenga la posibilidad de contestar. Ahora bien, Eli, yendo a, bueno, crónica o perfil, pero vos en la definición decías, bueno, es digamos, una pieza periodística con esta cuestión narrativa, ¿no? Propia si se quiere, de la literatura. ¿Cómo, qué aspectos, digamos, porque se me vienen, por ejemplo, algunas cuestiones de qué herramientas narrativas se usan generalmente en la crónica? Voy al tema de, no sé si son adjetivos, si son, digamos, algún modo de comparación, de metáfora. ¿Qué herramientas se usan de la narrativa para que la crónica tenga esa agilidad y esa, sí, ese matiz, digamos, que vos estabas señalando Sí, al principio? A mí, por ejemplo, una cosa que me llama mucho la atención, que he visto en textos tuyos y de otros cronistas también, que no sé si tiene que ver tanto que ver con lo narrativo, pero eso de poner en lugar, ¿no? Por ejemplo, de decir un lugar, qué sé yo, este lugar eh, es como este barco que está pasando por el río Paraná y que lleva, es como 3 canchas de fútbol, no sé, o 2 canchas de fútbol, como para poner en claro. dimensión, ¿no? Eso me parece ya más periodístico, qué sé yo, pero se usa en la crónica muchísimo. El dato preciso y después también tratar de darle al lector la oportunidad de verlo rápidamente, ¿no? Sí, Pero bueno, ¿qué eh, elementos podés observar de eso como para que está interesado pueda ir tomando algún apunte? sí. De hecho, digamos, lo que vos decís a mí me parece también un punto central para entender la crónica y por eso empezaba diciendo... eh,
que en realidad es periodismo, solamente cambia el formato, digamos, en el que estás haciendo, porque esto me ha traído como muchas peleas con colegas del continente, digamos, ¿no? Colegas que creen que, de hecho, hacer una crónica es básicamente escribir bonito, digamos, y poner la descripción que se te canta a las bolas en lugares donde no tiene, digamos, ningún tipo de función, ¿no? Entonces, a ver, lo primero que hay que tener claro es que como las dos cosas que le dan vida a una crónica son la información y los detalles, digamos, ¿no? La información porque la gente, digamos, hay gente que no lo sabe o hay gente que tiene prejuicios o no ha leído, digamos, mucha crónica y no entiende que en realidad la crónica es un ejercicio de reporteo muy intenso, digamos. Muy intenso que implica estar o lo suficientemente cerca o tener la suficiente cantidad de información para poder, digamos, transmitir que alguien está horrorizado o que alguien tiene miedo, sin decir eso, digamos, ¿no? Sin decir, bueno, digamos, ¿no? Tenía miedo, sino decir la persona, digamos, se sacudía como si tuviese escalofríos y no sé qué. Entonces, el reporteo es fundamental, digamos, ¿no? Cuanto más información tenés, hay una cosa que dicen, como lo dice Leila Guerriero, lo dicen otros maestros de la crónica del continente como Salcedo Ramos, que es básicamente la teoría del iceberg, digamos, ¿no? Tu texto muestra un 10% del 100% que es el reportero, digamos, ¿no? Entonces, un montón de veces lo que tenés es una carrada de información que te permite, de hecho, elegir cuáles son los detalles significativos. Y después, bueno, dentro mismo, digamos, como de la crónica, los detalles le dan un montón de vida, pero no todos los detalles, sino aquellos que dicen algo. De nuevo, tiene que tener algún sentido, ¿no? Esto es algo que yo insisto mucho porque nos pasa a los periodistas en cualquier tipo de género, y es que a veces tenemos información buena o tenemos detalles buenos, pero si no dicen nada para, digamos, el tipo, si no aportan un sentido a una historia, no sirven de absolutamente nada. O sea, no sirve que vos tengas una descripción increíblemente hermosa de algún sitio si la descripción no aporta ningún tipo de sentido, digamos, ¿no? Ujú. Entonces, y por último, esto que vos estabas diciendo, que tiene que ver más con un esfuerzo de ubicar al lector, que es como transformar la información en significado, digamos, ¿no? Ujú. Y vos tenés cosas que dicen, bueno, se gastó 20.000 millones de dólares. O sea, ninguno de nosotros ha tenido 20.000 millones de dólares en su vida, digamos, ¿no? O sea, no sabemos cuánto ocupan físicamente, no sabemos qué se puede comprar con 20.000 millones de dólares. O sea, entonces, uno de los esfuerzos de la crónica, que es un recurso, digamos, narrativo, tiene que ver con transformar todo esto que tenemos como información dura en algo que uno pueda entender, en algo que uno pueda como visualizar o dimensionar fácilmente, digamos, ¿no? Me acuerdo, hay una crónica muy buena de Juan Villoro, un cronista mexicano. Yo no me acuerdo, creo que es algún perfil de Cristiano Ronaldo, Ajá, en el que publicado en etiqueta básicamente, negra. Ujú. sí, me parece que sí, pero no estoy seguro si es de Cristiano Ronaldo, pero en el que él Ajá. básicamente cuenta lo que gana, digamos, eh, creo que es lo que gana o lo que vale, digamos. Entonces dices, con el dinero que vale Cristiano Ronaldo, se podría construir. Es lo mismo que vale una estación espacial en la Luna y media, digamos, ¿no? Claro. Lo cual está perfecto porque juegan los galácticos, digamos, ¿no? Ujú. Eli, Entonces ujú. es como una pequeña cosa perfecta. El título, digamos, el trabajo sobre el título. Parece como menor, pero va menor en el sentido de todo el trabajo que hay que hacer primero para llegar a la instancia de poner el título, ¿no? Pero es Sí, como en tu experiencia te representa una dificultad, ¿crees que eso se cae maduro una vez que se hace todo el trabajo? ¿Trabajas aparte o viene solo? ¿Qué valor le no, asignás o a sea, eso? yo al título,
lo empiezo a pensar desde el momento mismo en que empiezo a reportear una historia, digamos, ¿no? Yo era malísimo titulando, o sea, era malísimo. No, no hay nada de malo en reconocer, o sea, apelen a sus amigos que son buenos para hacer las cosas en las que ustedes no son buenos, digamos, ¿no? Eh, y yo era malo titulando, digamos, con el tiempo he aprendido como qué títulos son buenos y qué títulos son malos, pero creo que tenerlo desde el principio e incluso tener un título de trabajo en la cabeza ayuda mucho al proceso de escritura. No solamente un título, sino tener el título y una bajada, digamos, antes de empezar a escribir. Después puede cambiar, digamos, ¿no? Pero Una si uno está bajada con preguntas, más que nada sería en ese caso, algo así, o como una hipótesis, digamos, como una sí, o hipótesis de sea, lo que quiero digamos, buscar. sí, es que después del reporteo es como cuando te vas a sentar a escribir, es un poco imaginar de qué va tu historia, digamos, ¿no? Ahí está. La cuestión es eso, ¿de qué se trata tu historia? Y digo, y después en el proceso de escritura eso puede cambiar, digamos, ¿no? Pero es fundamental tenerlo porque en algún momento, sobre todo en crónicas largas, ¿no? Pero en algún momento uno está perdido y tener un título, una bajada, es como volver todo el tiempo a un ancla, digamos, ¿no? Yo creo que, digo, hay como mucha tendencia a titular, digamos, de manera poética, de manera críptica, de manera, digamos, como muy abstracta. Todo eso no sirve, digamos, ¿no? Hay un criterio que es un truco que era buenísimo, que usábamos en Etiqueta Negra, es un título que sirve para un montón de otras cosas, no es un buen título, ¿no? Entonces, eso es bueno para tenerlo en cuenta, porque, digo, uno puede querer, digamos, nada, ser como, hay que tratar de evitar la grandilocuencia, digamos, ¿no? Entonces, al final, los títulos más, que a mí me parecen más efectivos y más conmovedores, son los más descriptivos y llanos posibles, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace poco estábamos trabajando con un compañero de acá del diario, un título, había hecho un reportaje, una crónica con el coronavirus, ¿no? Sobre cómo se vive en una vecindad en Ciudad de México. Que todos nosotros tenemos en la cabeza la vecindad del Chavo, digamos, pero eso es un modo de convivir habitacional muy típico, digamos, de Ciudad de México, ¿no? Y me acuerdo que el texto al principio tenía un título que creo que era la dirección de la calle y el número, y al final, digo, después de trabajar la crónica, el texto se llamó Ha muerto la señora que hacía tacos en la puerta. Sí, Sí, es ahí súper sí. sencillo. Súper Eso es sencillo, algo pero que, sí, entras a leerlo, digamos. Sí, claro, que resuena en entras a leerlo. cualquiera que vive, sí, sí, en cualquiera que vive en esta Bueno, porque en ciudad. definitiva tiene que ser una invitación a entrar al texto, digamos, ¿no? También, o Sí, fundamentalmente. sí, 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 también. Sí. Pero después, no sé, me acuerdo Julio Villanueva Chang en un momento tuvo que hacer una crónica sobre la terminal de la terminal de ómnibus de Montevideo. Era como un encargo especial, no sé qué, y el texto se llamaba La señora del café y el señor de los enchufes. El mío, el de las papas, el de Julio Banco, se llama El señor de las papas, Señor digamos, de las ¿no? Cosas. Ujú. Sí, digo, hay fórmulas que son como lo más sencilla posible y funcionan muy bien, digamos, ¿no? Buenísimo. ¿Hay algunas preguntas? Vi una por ahí que tenía que ver con qué lecturas recomendarías hoy en relación a justamente lo que venimos hablando de crónica. ¿Qué lectura para alguien que quiere tomar ejemplos o tomar referencias, digamos, para escribir su propio texto, digamos, algunas piezas que te parezcan importantes ubicar? Sí, a ver, en este momento tengo en la cabeza, digamos, como todo lo que tengo en la cabeza son textos largos, digamos, ¿no? O sea, si te tendría que Ujú. mencionar textos breves, te voy a decir algo absolutamente universitario,
que sigue siendo una maravilla, pero que son las aguafuertes porteñas de Art, digamos. No creo que Ujú, ese libro nos empujó a muchos cuando éramos chicos a querer escribir cosas parecidas, digamos, ¿no? Hasta que todos nos dimos ujú. cuenta que ninguno de nosotros era Art, digamos, ¿no? Sí, Parecía tan fácil, ¿no? Escribir sobre, qué sé yo, sobre un tal tipo que está todo el día cual. sentado en la puerta de la casa, ¿no? Parecía Es tan terrible fácil. eso. Eso es como el coronavirus, ¿no? Digamos que ya vimos que sucedió en China, después sucedió en Italia, ahora sucede en nuestros países e igual lo estamos haciendo mal, digamos, ¿no? Es como vos cuando pasaste por tercer año, por segundo año, leíste las aguafuertes porteñas, pensaste que era fácil, quisiste hacerlo, con suerte te diste cuenta, tuviste gente que te dijo, digamos, no, vos no sos art, digamos, ¿no? Y 4 años después ves pasar a gente que tiene la misma idea, digamos, ¿no? Pero sí, a mí uno de los libros que más me gustó, que me parecen, digamos, un libro seminal de crónicas, es, bueno, La Guerra Moderna de Martín Caparrós, que es un libro de crónicas de viaje fabuloso. Con el tiempo yo me he hecho muy, muy fan de algunas crónicas. Hay un formato que es más estadounidense, que no se acostumbra tanto en América Latina, que es una mezcla entre crónica y ensayo. Entonces, yo soy muy fanático de una escritora estadounidense que se llama Joan Didion. Hay un libro de ella que es como una recopilación de algunos de sus mejores textos que se llama Los que sueñan el sueño dorado, que es muy bueno. A mí me gusta mucho un autor también estadounidense que se ahorcó hace algunos años, que se llama David Foster Wallace. Tiene un libro Ajá. de crónicas y ensayos que se llama Hablemos de langostas. Es uno de mis libros Ujú. favoritos de crónica. Tiene mucho ensayo, pero bueno, es muy bueno. Hay un libro de Alberto Salcedo Ramos que también es todo lo que estoy diciendo son recopilaciones de textos, ¿no? Que se Ujú. llama La Eterna Parranda, que es una maravilla, digamos, ¿no? Alberto Salcedo Ramos es un gran, gran, gran cronista, creo que uno de los mejores del continente en este momento. Eh, sí, en principio como largos eso, Gate Alice también tiene uno que se llama, creo que Retratos y Encuentros, sí, me parece que Retratos y Encuentros, y es una Ujú. especie de recopilación de perfiles. Me compré el año pasado uno de David Remnick que se llama Reportero. David Remnick es el director de New Yorker y es un libro bueno, de un montón de textos que él ha escrito eh, para la New Yorker o para otros medios y es buenísimo también, es buenísimo. Eh, bueno, eso, más o menos, Ujú. digamos, ¿no? Eli, acá tengo otra consulta que tiene que ver con, bueno, una de las personas que está en vivo. Está preguntando que además del título, ¿qué otra regla podemos romper del manual típico del periodismo? Esa es la intervención. A ver, yo voy a decir algo, digamos, como tal vez como decepcionante, pero yo con el paso de los años me he vuelto más conservador, digamos, ¿no? Con respecto sí, con respecto al periodismo. Creo que está muy bien, digamos, en algún momento querer romper reglas, pero que para romper reglas hay que ser muy, muy, muy maestro en el arte de lo que uno hace y que uno tarda mucho tiempo en llegar a eso y que al final las reglas existen por algo, digamos, ¿no? O sea, existen por algo, entonces eh, nos pasa a todos también. Yo me he vuelto, digamos, como defensor de cosas contra las que hubiese tirado bombas Molotov cuando era más joven, digamos, ¿no? Entonces, hablando de como cuestiones como la objetividad, ¿no? O sea, sin entenderlo mal, pero esta cuestión de tratar de buscar otra perspectiva para aquello que uno está escribiendo, reporteando, por- que no tiene que ver con no reconocer que nosotros obviamente tenemos una mirada, digamos, una perspectiva. La crónica es naturalmente muy subjetiva, digamos, ¿no? Ujú. O sea, tiene mucho que ver con la mirada, realmente con la mirada. Entonces el problema es que si uno va a tener una carga fuerte de subjetividad en un texto, por ejemplo, creo que tiene que hacer el máximo esfuerzo por ser justo
con los personajes, ¿no? Entonces, esto no es una regla para romper el periodismo, sino al contrario, es una regla, digamos, como muy conservadora del periodismo. Eh, y es que uno no puede caricaturizar a personajes, ¿no? Digo, Ujú. algo que hace un montón de veces los titulares amarillistas, pero que también, por el lado de los buenos, si quieres, lo hace la crónica, es caricaturizar a personajes, ¿no? O sea, como esto pasaba mucho con los textos que se habían escrito de Nahuel Maciel, digamos, ¿no? Ujú. Lo tomaban como un genio maligno. Y no, el tipo no era un genio maligno, y tampoco era un genio benigno, digamos, ¿no? O Ujú. sea, no era Sí, claro. ni una No cosa caer ni la otra. también, claro, a veces cae el periodista o el cronista en la admiración del personaje, en la fascinación, digamos, ¿no? Y transmite como cierta fascinación y ahí como que pierde, sí, pierde encanto, me parece el texto, o pierde, digamos, carne, ¿no? Tal cual. Lo que vos decís de la fascinación me parece importante porque las mejores crónicas en realidad sí son aquellas en las que el que escribe logra transmitir, logra compartir la fascinación de lo que está viendo o del descubrimiento a un lector, digamos, Ujú. ¿no? Pero para transmitir esa fascinación, uno tiene que dar contexto, en realidad uno tiene que responder a las 5 preguntas, digamos, ¿no? Al qué, Ajá. cuándo, cómo, dónde y por qué, digamos. O sea, Ajá. al final esas crónicas experimentales de no, no, estos son, digamos, la primera página y media es un monólogo de una estatua, es como, no, digamos, ¿no? Es No, como, es una crónica en la que el río es un personaje como si fuera una persona. No, digamos, ¿no? O sea, no, mejor no. Acá sí, preguntan, voy transmitiendo algunas preguntas que voy viendo. Digamos, cómo trabajar la descripción, hasta dónde describir para no aburrir en un texto, en una crónica. Digamos que sí, si hay medida, ¿no? Es un poco la pregunta de Luciano. eh, a ver, yo creo que el criterio tiene que ser que cuando uno lea, digamos que es un ejercicio, ¿no? Uno entienda qué función cumple esa descripción, ¿no? Entonces, eh, hay situaciones en las que es muy importante, digamos, una descripción, porque eso permite entender lo que está sucediendo o lo que uno está contando. Y hay otras veces en que uno tiene un párrafo entero de gente describiendo cosas que no sirven absolutamente para nada. Yo, digamos, creo que no hay un secreto de extensión. Yo, por lo general, con el tiempo también se dice que Pulitzer le decía esto a sus reporteros, ¿no? Es una frase famosa del periodismo, es ustedes tráiganme los verbos, yo pongo los adjetivos, digamos, ¿no? Eh, y creo que es mucho más importante la acción que la descripción, digamos, ¿no? Ujú. Entonces, me parece que la descripción es válida y los detalles, como yo decía, le dan mucha vida a una crónica, siempre y cuando entendamos de por qué queremos tener ese detalle ahí. Cuando yo edito con un autor, yo me dedico más a editar que a escribir ahora, y tenemos discusión, porque uno discute a veces sobre, digamos, sobre detalles, ¿no? Discute sobre esto a mí no me gusta y el autor lo quiere dejar. Entonces la discusión final es, ¿para qué sirve esto en el texto? Digamos, ¿no? Y en realidad no hay nadie que tenga razón, lo que gana es lo que sea mejor para el texto. Entonces, digo, la descripción, siempre y cuando es por qué está ahí, qué función cumple en el texto, qué es lo que querés decir o lo que querés contar con eso. Bien, vamos, estamos ya en los últimos minutos porque nos llega la hora y se puede llegar a cortar la transmisión. Queremos decir que va a quedar grabada la entrevista, la van a poder visitar luego durante el día, cuando ustedes quieran, para tomar apuntes, para mirar, para escuchar, para atender algunas de las cosas que está contando Eliezer. Y también que tenemos algún material que dejó Eli en alguna visita por la facultad acerca de recomendaciones de lectura, algunas que se hablaron aquí mismo y otras más que él refirió en aquel momento que las tenemos nosotros en la Secretaría de Cultura y el que esté interesado, por supuesto, se comunica y le remitimos ese material para que pueda trabajar.
Eddie, bueno, te voy a hacer la última, pero antes que eso, por las dudas, si se nos interrumpe, agradecerte un montón la posibilidad de tener esta conversación, bueno, para dar algunas pautas que me parecen sumamente interesantes y por otro lado también para incentivar a que se enganchen a escribir en la propuesta que nosotros estamos llevando adelante que tiene que ver con escribir crónicas sobre la ciudad de Paraná. Así que muchísimas gracias. Y ya que está, te digo, justamente en función de eso, si vos has escrito bastante de Paraná en análisis, después también, me acuerdo de las crónicas que se habían publicado en el Diario Uno en el Punto y Coma se llamaba la Sí, sección, punto y coma, punto y coma. que era, bueno, crónicas sobre la ciudad y también alrededores de Paraná, que estaban buenísimas. ¿Qué temas te quedaron o vos decís, bueno, de esto me hubiese gustado, o qué otros temas de Paraná vos te parecían como interesantes para abordar y que no llegaste a hacer, o que hiciste y querés recordar? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. A mí me encanta, digamos, o sea, me encanta todo lo que vos haces siempre, digamos. Pero además, eh, digo, siempre estoy pensando en Paraná y en Entre Ríos y cada tanto contando cosas. Entonces, digo, gracias por la invitación para esto y me parece buenísimo el concurso que han lanzado. Creo que le falta mucho eso de tratar de contar la ciudad como si uno fuera un marciano, ¿no? Como si de pronto se encontrase, que de hecho una cosa para la crónica también es tratar de forzar la vida como si la vida, tratar de forzar la vista, digamos, ¿no? Como si uno no conociera lo que conoce de todos los días, digamos, ¿no? Dicen que como lo más difícil es describir la calle en la que uno vive, ¿no? Eh, a ver, si vos me decís, digamos, de cosas relacionadas con Paraná, lo que pasa es que las cosas que tal vez a mí me gustaría contar sobre Paraná tienen que ver o con cuestiones que yo he vivido allá y que las he comprendido viviendo fuera o con el tiempo, o o con cosas que también he aprendido a apreciar con el tiempo, digamos, ¿no? Por Ujú. ejemplo, digo, voy a decir una cosa terrible por lo tópico, pero yo me arrepiento de no haber escrito más sobre el río, digamos, ¿no? Ajá. O sea, uno se da cuenta de lo importante que es el río. Yo no me di cuenta de lo importante que era el río de Paraná hasta que no me fui a vivir a otras ciudades Ujú. que no tienen río, digamos, ¿no? Ujú. Eh, y en algún momento tuve, digamos, cuando vivía en Rosario, que eso, bueno, también es otra particularidad, ¿no? Porque excepto en la costanera, en Paraná, el río se vive como en extremos de clases, digamos, ¿no? O uno pertenece a una familia acomodada y va al náutico y tiene algún, digamos, barquito, no sé qué, o uno es de una familia de pescadores, digamos, de no sé qué, pero Ujú. habitualmente, digamos, hay una inmensa cantidad de gente que no vive el río, excepto mirándolo, digamos, ¿no? A través Ujú. de eh, pero me hubiese gustado escribir más del río. Hay hay particularidades, bueno, sobre todo de los medios y del mundo político, Ujú. que me gustaría mucho contar, digamos, como sobre Ujú. Paraná. Creo que al ser una sociedad como más pequeña y al tener la provincia, digamos, como una característica más insular, determinados fenómenos de la política o de la sociedad que se viven en todos lados, en Paraná a veces se ven como un poco más crudos, digamos, ¿no? Ujú. Eso sí creo que lo trabajé bastante mientras estaba Sí, en en análisis. análisis, ¿no? Sí, sí. Sí. Eh, pero después, no sé, digamos, digo, de las cosas que escribí son cosas que uno, de hecho, vive todos los días o forman parte de la vida de uno todos los días y que uno cree que a veces vale la pena, o no sé, yo trataría de pensar en esta pregunta de si alguien me pregunta cómo es para nada, digamos, ¿no? O qué es lo que más me gusta o qué es lo que menos me gusta, intentaría, digamos, que mi texto respondiera a esa pregunta. Yo durante mucho tiempo, antes, ¿no? Me preguntaba, cuando alguien de Buenos Aires, yo era adolescente, me preguntaba cómo es Paraná,
yo a veces decía, es una ciudad que no tiene un McDonald's ni una escalera mecánica, digamos, ¿no? Me pareció una forma de perfilar rápidamente la ciudad, pero claro, pero tampoco tenemos vacas en el patio, digamos, ¿no? Entonces yo a veces decía esto, ahora la ciudad tiene McDonald's hace rato y tiene escalera mecánica hace menos rato. Sí, entonces digo, pero bueno, nada, contaría cosas, digamos, que trataran de responder a esa pregunta, digamos, ¿no? Pero claro, anclado a un personaje o a una escena en particular. Yo no sé cómo está enfocado, el concurso es para crónicas y perfiles, ¿no? O perfiles. Crónicas y perfiles, exacto. Crónicas y perfiles, podés elegir cualquiera de las opciones, ¿no? Pero es crónicas o perfiles que tengan que ver con la ciudad. Claro, claro, Es claro. bastante abierto en ese sentido, digamos, ¿no? Sí, bueno, hay también, digamos, ¿no? Muchos escritores de ficción que han escrito sobre ciudades que al final terminan siendo, digamos, ficticias, pero son sus ciudades. El más famoso es Ujú, El Macondo de Gabriel García Márquez, que todo el mundo dice, puta, esto es Macondo, ¿no? ajá, O sea, sí. Paraná también es un poco Macondo, digamos, pero digo, Onetti, por ejemplo, tiene toda Santa una María. literatura. Santa María, exacto, ¿no? Que es Ujú, una ciudad, que es un conjunto de ciudades. A mí me parece que explorar esas ciudades que son ficticias y verdaderas a la vez, también te da un poco de idea de cuáles son las peculiaridades, ¿no? Yo hace poco leí un libro creo que era de Graham Greene, que se llama Nuestro Hombre, ya me voy a acordar, que sucede Nuestro en hombre, Paraná. nuestro hombre en La Habana. No, pero Nuestro sí, hombre en pero La no es Habana. Nuestro Hombre en La Habana, entonces. Ah, No sé, es una historia que sucede entre Paraná y Paraguay. ajá. Es como un diplomático que digamos que termina, no sé, termina participando de un crimen, y me acuerdo porque me parecía como maravilloso como describía la ciudad, o sea, con una mirada que yo no tenía, ¿no? Hay Ujú. otro libro que quiero recomendar que se llama En la Patagonia, de Bruce Chatwin, que es nada, un gran cronista. A mí me gusta mucho, uno de los mejores escritores de viaje que cuenta un viaje a la Patagonia, y tener la mirada de un tipo como un británico que se especializaba en arte sobre la Argentina puede ser muy, muy elocuente, ¿no? Muy divertido. Ujú. Eli, bueno, ahora sí, llegamos a un poco al cierre de la entrevista. De nuevo, agradecerte un montón este rato de conversación, que seguramente fue recontra útil para la gente que está interesada en escribir o que le interesa la crónica, ya sea como autores o lectores, porque se llevan un material de lectura, ¿no? Una cantidad de títulos y de ideas para meterle. Así que bueno, te mando un abrazo grande, que siga bien la cosa por ahí a pesar de toda esta situación y estamos en contacto. Abrazón. Bueno, un abrazo grande para vos, muchas gracias por la invitación. Ahí sí, es el cónsul honorario, dice alguien, ese es el libro, digamos. Ahí está, el Eh, cónsul honorario. Muchas sí, gracias. sí, y un abrazo grande, he visto pasar por los comentarios a un montón de gente conocida. Nada, Ajá. quiero mandarles un abrazo, no he podido saludar para aprovechar el tiempo conversando con vos, digamos, ¿no? Dale. Abrazo, Eli, gracias. Chao, gracias.